¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con un peso en el pecho sin poder explicarlo, con pensamientos que parecen no ser tuyos y un temor que invade tu corazón sin razón aparente? No son simples coincidencias, no son sensaciones aisladas de un mal sueño. Es la realidad de una guerra espiritual que se libra alrededor de nosotros, una batalla invisible que no descansa, cuyo propósito es robar la paz de nuestros hogares y apartarnos de la presencia del Dios viviente. He visto cómo muchos hijos de Dios experimentan estas señales y no saben interpretarlas. Piensan que son producto del cansancio, del estrés o de las preocupaciones diarias, cuando en verdad son ataques sutiles que buscan debilitar su fe y minar su confianza en la palabra. El enemigo conoce bien la fragilidad del corazón humano. No siempre se manifiesta con estruendos o imágenes aterradoras. Muchas veces se introduce en lo cotidiano disfrazado de pensamientos de desánimo, de pequeñas discusiones que parecen inofensivas, de ese clima pesado que surge en el hogar sin que nadie pueda explicar de dónde proviene. Y mientras tanto, él sonríe en las sombras porque sabe que si logra sembrar discordia en la familia, si consigue romper la unidad, ha dado un paso más para apartarnos de la comunión con nuestro Señor. He escuchado de aquellos que me dicen: «Pastor, siento que mi casa está bajo un manto oscuro, que algo invisible nos oprime, que ya no hay alegría ni gozo como antes». Y cuando examino con cuidado lo que sucede, encuentro siempre la misma raíz. El adversario ha logrado introducir pequeñas grietas en la relación familiar. Un comentario lanzado con ira, una palabra dura que deja heridas, un silencio frío que se convierte en muro entre esposos, o una desconfianza creciente entre padres e hijos. No hace falta un gran escándalo para que las tinieblas avancen. Basta con un resquicio, y si no somos vigilantes, ese resquicio se convierte en una puerta abierta. Cuando observo las Escrituras, veo cómo Satanás siempre ha usado tácticas similares. Desde el Edén, su estrategia ha sido sembrar duda en el corazón del hombre respecto a la bondad de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa fue su primera pregunta a Eva, y desde entonces sigue repitiendo el mismo patrón. En nuestros días lo hace susurrando pensamientos como: «Nunca cambiarás, tu familia no tiene esperanza, ¿dónde está Dios cuando lo necesitas?». Y muchos, sin darse cuenta, aceptan estas mentiras y las hacen parte de su vida diaria. Pero déjame decirte algo con toda claridad: no todo pensamiento que pasa por tu mente proviene de ti. El adversario sabe plantar ideas como semillas venenosas que germinan en la confusión y en la desesperanza. Y cuando aceptamos esas semillas sin filtrarlas a través de la verdad de la palabra, comenzamos a regar el terreno del enemigo dentro de nuestra propia casa. Ese temor que sientes sin explicación, ese sobresalto en medio de la madrugada, esa sensación de vacío que se apodera de ti cuando intentas orar, son síntomas de una guerra espiritual. El apóstol Pedro lo advirtió con fuerza: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». ¿Y dónde crees que empieza su acecho? Empieza en tu casa, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en las conversaciones que sostienes en tu mesa. Porque Él sabe que si destruye el altar familiar, si logra contaminar el ambiente de tu hogar, debilita tu fe personal y tu testimonio ante los demás. He visto hogares enteros ser consumidos por pleitos constantes, por discusiones que no llevan a ningún lado, por un clima de hostilidad donde antes reinaba la paz. Y todo comenzó con un detalle aparentemente insignificante, un comentario sarcástico, una mirada de desprecio, un silencio prolongado cargado de resentimiento. El enemigo
toma esas pequeñas chispas y las convierte en incendios que devoran la armonía del hogar. No te engañes pensando que se trata solo de temperamentos incompatibles o de malas costumbres adquiridas. Hay fuerzas espirituales que se aprovechan de cada oportunidad para sembrar discordia. Y mientras los miembros de una familia se acusan unos a otros, el verdadero adversario permanece oculto, disfrutando del caos que ha provocado. Por eso el apóstol Pablo nos recordó que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si alguna vez te has preguntado por qué de pronto sientes un desánimo que no puedes explicar, por qué te resulta tan difícil orar en tu propia casa, o por qué los conflictos parecen multiplicarse sin razón aparente, quiero que lo veas con claridad. No es simplemente una coincidencia. Es la obra de un enemigo que busca infiltrarse, que sabe que si logra apagar la llama de tu fe en tu propio hogar, tu vida espiritual quedará expuesta a nuevas derrotas. El enemigo odia el matrimonio porque fue instituido por Dios como reflejo de su amor por la Iglesia. El enemigo odia la unidad familiar porque sabe que un hogar unido en Cristo es una fortaleza contra sus ataques. Por eso se esfuerza tanto en dividir, en sembrar sospechas, en introducir distracciones que apartan del tiempo de oración, en llenar la casa de ruido y de tensiones. Y mientras más normal lo consideramos, mientras más lo justificamos como parte de la vida moderna, más terreno le entregamos. He sentido en mi corazón la urgencia de advertir que esta batalla no se trata de símbolos vacíos o de supersticiones. Se trata de una lucha real donde las armas no son carnales, sino espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero antes de hablar de cómo enfrentarlas, necesitamos abrir los ojos y reconocer que la guerra ya está en marcha, que no se libra en campos lejanos, sino en la intimidad de nuestros hogares, en la mente y en el corazón de cada creyente. Porque cuando un hijo de Dios se acuesta por la noche y despierta con un peso inexplicable en el pecho, cuando una madre siente que el miedo oprime el ambiente de su casa sin motivo, cuando un padre lucha contra pensamientos de derrota que no son suyos, debemos entender que estas son señales de que el enemigo está activo, rondando, buscando una entrada. Y si no lo discernimos a tiempo, poco a poco, su influencia se extenderá hasta apagar la luz de la fe en el lugar donde más necesitamos la presencia del Señor nuestro hogar. ¿Alguna vez has sentido que una sombra oscura se acerca a tu vida, que algo invisible intenta robarte la paz? Muchas personas me han contado cómo en medio de la noche despiertan con un peso extraño en el corazón, con pensamientos que no reconocen como suyos, con un miedo inexplicable que parece invadirlo todo. Y yo mismo, al caminar en la fe, he comprendido que nada de eso es casualidad. Hay fuerzas espirituales que trabajan en silencio, tratando de infiltrarse en los hogares, sembrando discordia, debilitando la confianza en Dios y robando la esperanza. El enemigo sabe muy bien cómo operar en lo oculto, cómo sembrar dudas y quebrar la armonía que el Señor quiere establecer en cada familia. Pero hay algo que el diablo teme profundamente, algo que lo hace retroceder aterrorizado la palabra de Dios. Cuando digo esto no hablo de un libro cualquiera. Hablo de la palabra viva eterna inspirada por el Espíritu Santo, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma y discernir las intenciones del corazón. El enemigo puede manipular emociones, puede distorsionar pensamientos, pero ante la proclamación de la Escritura no tiene poder alguno. He visto una y otra vez cómo el simple acto de declarar con fe un pasaje bíblico transforma el ambiente espiritual. Lo he vivido, lo he enseñado y lo he predicado cuando un hijo de Dios proclama la palabra.
Toda influencia maligna debe huir porque no resiste la autoridad que emana del Señor. Recuerdo lo que ocurrió en Egipto cuando Dios ordenó a los israelitas aplicar la sangre del cordero sobre los dinteles de sus casas. Aquel acto de obediencia fue un sello de protección divina. El destructor pasó de largo, incapaz de entrar donde la sangre marcaba las puertas. Y hoy esa verdad no ha cambiado. La sangre preciosa de Cristo y la palabra que Él nos ha dado siguen siendo nuestro refugio. Cuando proclamas, cuando caminas por tu hogar, diciendo con convicción, en el nombre de Jesús, aplico la sangre del Cordero sobre esta casa, el enemigo no tiene derecho de permanecer. Esa no es superstición, es un acto de fe que establece un cerco espiritual alrededor de tu familia. Donde se declara la palabra y se levanta el nombre de Cristo, las tinieblas no pueden permanecer. He pensado muchas veces en cómo el mismo Señor Jesucristo enfrentó al diablo en el desierto. No hubo testigos, no hubo multitudes, solo Él y Satanás cara a cara. Después de 40 días de ayuno, en el momento de mayor debilidad física, llegó la tentación. El enemigo apeló al hambre, a la necesidad, al deseo de poder. Pero Jesús no discutió, no se justificó. Respondió con la Escritura, escrito está. 3 veces intentó Satanás y 3 veces el Señor levantó la palabra como espada. Así resistió, así venció. Y si el Hijo de Dios mismo nos mostró que la Escritura es suficiente para desarmar al enemigo, ¿cómo podríamos nosotros ignorar esa arma? El diablo odia cuando un creyente proclama la palabra con fe, porque sabe que cada declaración abre un espacio de luz en medio de la oscuridad. Lo he visto en familias que sufrían división, ansiedad, temor. Cuando comenzaron a proclamar versículos en voz alta, el ambiente cambió. Ya no eran murmullos de derrota, sino declaraciones de victoria. Ya no eran quejas, sino promesas divinas. El poder de la lengua es real con palabras. Podemos levantar muros de esperanza o abrir puertas al desánimo. El enemigo se alimenta de la queja, del miedo pronunciado, de la desesperanza repetida. Pero cuando un creyente declara, esta casa pertenece a Cristo, aquí reina su paz, esa palabra se convierte en decreto espiritual que ninguna tiniebla puede resistir. Jesús dijo, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa autoridad no es nuestra por mérito propio, es un regalo del Señor. Somos débiles en nosotros mismos, pero en Cristo tenemos autoridad para expulsar toda obra de maldad. Es como un oficial de policía que levanta la mano y hace detener autos más poderosos que él. No es su fuerza, es la autoridad que representa. De la misma manera, cuando proclamamos la palabra, no es nuestra voz lo que el enemigo escucha, sino la voz de Cristo respaldando cada declaración. Por eso digo con firmeza, no somos víctimas en esta batalla, somos más que vencedores en aquel que nos amó. El Salmo 91 declara, «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Cada vez que proclamo este pasaje, siento la presencia del Altísimo cubriendo con un cerco espiritual cada rincón del hogar. El mal puede rondar, puede acechar, pero no tiene derecho de entrar donde se levanta la promesa de Dios. Recorrer una casa proclamando en voz alta ese salmo no es un ritual vacío, es levantar un muro invisible, un escudo impenetrable que el enemigo no puede atravesar. Y he animado a muchos a hacerlo porque sé que la palabra hablada, cuando se proclama con fe, tiene poder real para transformar la atmósfera. Isaías 54:17 añade una verdad que me llena de esperanza: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Las armas se forjan, sí, los ataques se lanzan, las mentiras se pronuncian. Pero la promesa de Dios es que no prosperarán. El enemigo puede intentar, pero el resultado final ya está decidido. Cuando te levantas y declaras: en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra mi familia prosperará, estás levantando un escudo que anula cada intento de destrucción. No basta con conocer el versículo, hay que proclamarlo, hay que hablarlo con fe. Porque la palabra no es solo letra escrita, es espada del Espíritu que corta las cadenas y deshace los planes de las tinieblas. Y aún más, Jesús nos dio el poder de atar y desatar. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que no somos espectadores pasivos. Tenemos autoridad para atar la confusión, para atar el temor, para atar la división y al mismo tiempo para desatar la paz, la bendición y la presencia de Dios. Cuando caminas por tu casa y dices: ato en el nombre de Jesús toda obra del enemigo en este lugar y desato la paz del Señor, estás ejerciendo el derecho que Cristo te dio. Y cuando toda la familia se une en esa proclamación, el enemigo no tiene espacio donde establecerse. El perdón también forma parte de esta guerra espiritual, porque no sirve proclamar victoria si el corazón sigue atado al resentimiento. He aprendido que el diablo se aprovecha de cada herida no sanada, de cada amargura retenida. El rencor es una puerta abierta. Por eso Jesús fue tan claro: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Perdonar no es un favor al que nos hirió, es liberarnos de las cadenas que nos atan. Cuando elegimos perdonar, cerramos esa brecha por donde el enemigo entraba y el hogar comienza a experimentar verdadera paz. Pero no termina allí. El ayuno, la oración constante, la vigilancia espiritual son claves para mantener firme esa atmósfera. La palabra nos exhorta a ser sobrios y velar, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos bajar la guardia. La proclamación de la Escritura debe ser diaria, no solo cuando sentimos opresión. Cada mañana, al despertar, cada noche antes de dormir, tenemos la oportunidad de levantar la palabra como bandera sobre nuestro hogar. Y he visto cómo familias enteras se transforman cuando la alabanza y la escritura se convierten en lenguaje común de la casa. Donde hay adoración, el enemigo retrocede. Donde hay proclamación de la palabra, las tinieblas no pueden permanecer. Por eso afirmo con convicción: la palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos en la batalla espiritual. No hay demonio, no hay espíritu inmundo, no hay obra de las tinieblas que pueda resistirla. Cuando la proclamamos con fe, no solo echamos fuera al enemigo, también llenamos nuestra vida con la luz del Espíritu Santo. Cada versículo que sale de nuestros labios es como una espada que corta cadenas, como un muro que se levanta alrededor de nuestra familia, como un sello de victoria que nada ni nadie puede borrar. Y mientras más la usamos, mientras más la hacemos parte de nuestro día a día, más firmes nos volvemos en la fe, más protegido está nuestro hogar y más evidente se hace la gloria de Dios en medio de nosotros. A lo largo de mi caminar con el Señor, he aprendido que la fe no puede quedarse en palabras vacías ni en emociones pasajeras. La fe verdadera se demuestra en la vida diaria, en la manera en que respondemos a las circunstancias, en las decisiones que tomamos y sobre todo en cómo confesamos públicamente la palabra de Dios.
No se trata únicamente de lo que creemos en silencio, en lo íntimo de nuestro corazón, sino de atrevernos a proclamarlo con convicción, de hacer de esa confesión un acto visible y audible que declara quién es el dueño de nuestro corazón, de nuestra familia y de nuestro hogar. Cuando leo en las Escrituras que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10, entiendo que la fe nunca se queda encerrada. La fe que salva, la fe que transforma, es aquella que se atreve a hablar, que se atreve a declarar lo que Dios ha dicho, aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. Porque la fe que no se expresa con acciones concretas, con palabras que afirman la verdad divina, corre el riesgo de convertirse en una creencia pasiva débil y fácilmente sacudida por las pruebas. El enemigo quiere mantenernos en silencio. Quiere que pensemos que basta con creer en nuestro interior sin necesidad de proclamarlo. Pero yo he visto cómo el poder de Dios se manifiesta cuando un hijo suyo abre la boca y declara con autoridad las promesas de la Escritura. Es en ese momento cuando la atmósfera espiritual cambia, cuando las tinieblas retroceden, cuando la paz de Cristo invade el lugar. Proclamar la palabra no es un ritual vacío, es un acto de fe que reconoce la soberanía de Dios sobre nuestra vida y que al mismo tiempo establece un cerco de protección contra las fuerzas del mal. Por eso estoy convencido de que necesitamos levantar nuestra voz y confesar públicamente quién es nuestro Señor y a quién pertenece nuestro hogar. No es suficiente con asistir a la iglesia o leer la Biblia en silencio. Es necesario declarar con firmeza que nuestra vida, nuestra familia y todo lo que poseemos están bajo la autoridad de Jesucristo. Esa confesión hecha con fe se convierte en un testimonio poderoso, en un muro espiritual que afirma nuestra identidad y que nos recuerda cada día que no somos del mundo, sino del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Desde los primeros días en que el Señor me llamó, entendí que la vida cristiana no es un asunto individualista, sino un llamado que abarca todo lo que somos y todo lo que nos rodea. No puedo separar mi fe de mi familia, no puedo vivir como si el compromiso con Dios se limitara a mis momentos de oración personal o a lo que ocurre dentro de las paredes de una iglesia. La fe que proclamo tiene que reflejarse en mi hogar, en mis relaciones más íntimas, en la manera en que conduzco a mi esposa, a mis hijos y a todos los que viven bajo mi techo. Por eso cada vez que leo las palabras de Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15. Siento que es una declaración que atraviesa los siglos para llegar a nosotros hoy, invitándonos a tomar una decisión firme y radical. Yo no puedo hablar de fe si en mi casa reina la indiferencia hacia las cosas de Dios. No puedo predicar obediencia mientras en mi propio hogar se tolera el pecado como algo normal. El compromiso con Cristo comienza en lo más cercano, en la mesa familiar, en la conversación diaria, en la forma en que resolvemos los conflictos. Yo y mi casa no significa solamente mi persona, significa mi responsabilidad como sacerdote espiritual en el lugar donde vivo. Es decir, no basta con que yo ame al Señor, sino que debo guiar a los míos a amarle. También debo enseñarles a caminar en sus caminos. Debo velar porque la presencia de Dios sea la atmósfera constante de nuestro hogar. Josué entendió que el pueblo de Israel estaba tentado a volver a los dioses falsos, a las costumbres paganas que habían heredado de sus padres y de las naciones vecinas. Por eso levantó la voz y dijo con claridad: «Escoged hoy a quién sirváis». No hay espacio para la neutralidad, no hay lugar para la tibieza. O servimos a los dioses de este mundo, o servimos al único Dios verdadero. Y al proclamar yo y mi casa serviremos al Señor, Josué,
No solo estaba tomando una decisión personal, estaba estableciendo un sello espiritual sobre su familia, una declaración de pertenencia y de compromiso inquebrantable. Esa misma convicción es la que yo necesito levantar cada día sobre los míos. He visto cómo el enemigo trata de entrar en los hogares, no siempre con violencia evidente, sino con sutilezas a través de la televisión, de la música, de las amistades, de los pensamientos de duda y de las palabras hirientes. Si yo no proclamo sobre mi casa que servimos al Señor, esos pequeños resquicios se convierten en puertas abiertas para la confusión y la división. Pero cuando en voz alta digo, en esta casa servimos al Señor, algo poderoso sucede. Declaro la autoridad de Cristo en cada rincón, cierro la entrada al enemigo y recuerdo a mi familia que no somos esclavos del miedo ni de las tinieblas, sino hijos de la luz, consagrados al Altísimo. No es una declaración simbólica, es un pacto espiritual. Es levantar un altar en medio de la sala, en la cocina, en las habitaciones y decir, Señor, todo lo que tenemos te pertenece. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras conversaciones, nuestras decisiones, todo está bajo tu señorío. Cuando afirmo que yo y mi casa serviremos al Señor, estoy diciendo que no habrá ídolos ocultos, que no permitiremos que las distracciones del mundo gobiernen nuestro corazón, que no daremos lugar a lo que roba nuestra intimidad con Dios. Servir al Señor significa rendirle adoración, obedecerle en lo secreto y en lo público, y transmitir esa herencia espiritual a los hijos y a las generaciones venideras. Recuerdo que muchas veces como pastor he escuchado a familias decir, yo voy a la iglesia, pero mis hijos no quieren saber nada de Dios. Y aunque no podemos forzar la fe de nadie, sí podemos establecer un ambiente donde la presencia del Señor sea evidente. Cuando un padre se levanta y proclama con firmeza, en esta casa se ora, en esta casa se lee la palabra, en esta casa se busca al Señor, está sembrando semillas que tarde o temprano darán fruto. Puede que hoy parezca que la tierra está seca, pero la confesión de fe, unida a la oración perseverante, tiene poder para transformar los corazones más endurecidos. Servir al Señor como familia no se limita a actividades religiosas, implica decisiones concretas cada día. Significa enseñar a los hijos a escoger lo que agrada a Dios, aunque el mundo les diga lo contrario. Significa modelar perdón cuando hay ofensas, paciencia cuando hay tensiones, amor cuando surgen diferencias. Significa que el testimonio de los padres se convierte en la Biblia viva que los hijos leen a diario. Y cuando en momentos de prueba en medio de la enfermedad o de la escasez, una familia proclama unida, seguiremos sirviendo al Señor, esa fe compartida se convierte en un muro inquebrantable contra el desánimo. Yo sé que el enemigo detesta esta declaración. Detesta que un hogar se ponga de acuerdo en servir a Cristo porque sabe que una familia unida en la fe es una fortaleza imposible de derribar. Él preferiría que cada miembro camine por su cuenta, que reine la indiferencia espiritual, que las prioridades se fragmenten. Pero cuando con voz clara digo, yo y mi casa serviremos al Señor, estoy trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estoy diciendo que mis hijos no pertenecen al mundo, que mi matrimonio no será destruido por las tinieblas, que nuestros pasos estarán alineados con la voluntad de Dios. Esto exige decisión diaria. No es un lema bonito para colgar en la pared, es una práctica constante. Cada mañana debo elegir servir al Señor y guiar a los míos a hacer lo mismo. Y cada vez que me siento tentado a ceder terreno, recuerdo que no estoy solo. El Dios que me llamó es fiel para sostenerme y la gracia de Cristo es suficiente para cubrir mis debilidades.
Yo proclamo esta palabra no confiando en mi propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos da la capacidad de permanecer firmes. A lo largo de los años he comprendido que cuando una familia se compromete a servir al Señor, se convierte en un testimonio vivo para los demás. Los vecinos lo notan, los amigos lo perciben, los compañeros de trabajo lo reconocen, porque un hogar donde se sirve a Dios irradia una luz que no puede ocultarse. Es como una lámpara puesta en alto, guía, inspira, atrae. Y esa luz no viene de nosotros, sino de aquel a quien hemos decidido servir. Hoy puedo levantarme con plena convicción y decir: Señor, en esta casa solo tú eres adorado. Aquí no hay lugar para dioses extraños, aquí no reina la apatía espiritual, aquí no hay espacio para las tinieblas. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa confesión se convierte en la base sobre la cual se edifica todo lo demás: la paz, la protección, la esperanza y la victoria que Cristo nos asegura. 2. Esta casa es territorio del Altísimo. Cuando pienso en mi hogar, no lo veo solamente como un lugar físico hecho de paredes, puertas y ventanas. Lo veo como un territorio espiritual, un espacio sagrado que debe estar consagrado enteramente al Señor. Las Escrituras me enseñan que todo lo que poseo le pertenece a Dios y que soy solamente un mayordomo de lo que Él me ha confiado. Por eso declarar en voz alta: esta casa es territorio del Altísimo, no es una frase simbólica, es un acto de fe, un reconocimiento público de que el Señor es el verdadero dueño de mi hogar y de todo lo que en él ocurre. Recuerdo que en el libro del Éxodo el pueblo de Israel debía marcar los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero. Aquella señal no era un simple ritual, sino un sello de protección divina. El destructor no podía entrar donde la sangre estaba aplicada. De la misma manera, cuando proclamo que mi casa es territorio del Altísimo, estoy marcando cada rincón con la sangre de Cristo, estableciendo un cerco espiritual que el enemigo no puede atravesar. No es superstición, es la verdad de la palabra de Dios, hecha viva en mi hogar. He visto cómo muchos creyentes oran por protección, pero al mismo tiempo permiten que su casa se llene de cosas que no honran al Señor, conversaciones impregnadas de quejas y críticas, programas que exaltan la violencia o la inmoralidad, objetos que arrastran vínculos con prácticas ocultas. Y entonces se preguntan por qué sienten que el ambiente espiritual de su hogar está cargado, por qué no hay paz, por qué los conflictos estallan sin motivo. La respuesta es clara: si no declaramos a quién pertenece nuestra casa, el enemigo intentará reclamarla como suya. Pero cuando en voz alta digo: este lugar pertenece al Altísimo, aquí reina Cristo, y no hay espacio para el mal, cierro las puertas que Satanás busca abrir. Esta proclamación debe ser intencional. Yo camino por cada habitación y digo: Señor, este cuarto te pertenece, aquí no entra la oscuridad. En la sala declaro: aquí se respira tu paz, aquí se escucha tu voz. En la cocina proclamo: este es un lugar de provisión bajo tu bendición. Incluso en los rincones donde alguna vez sentí opresión, levanto mi voz y digo: este es territorio santo, aquí solo habita tu espíritu. Al hacer esto no estoy recitando fórmulas mágicas, estoy afirmando la autoridad de Cristo sobre cada parte de mi hogar. El enemigo odia estas palabras porque sabe que donde Cristo es exaltado, las tinieblas no pueden permanecer. Satanás prefiere los hogares donde se habla de todo menos de Dios, donde se llenan las horas con entretenimiento vacío, donde las discusiones y la amargura contaminan el ambiente.
Pero cuando un creyente proclama con fe que su casa es territorio del Altísimo, esa declaración se convierte en una muralla espiritual imposible de derribar. El enemigo puede rondar, pero no puede entrar, puede intentar, pero no prospera, porque la cobertura de Dios es más fuerte que cualquier ataque. Pienso en las promesas del Salmo 91, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Eso no significa que no habrá pruebas ni dificultades, significa que cuando mi casa está bajo la autoridad de Dios, nada puede tocarla sin que Él lo permita, y aún lo que parece adversidad termina siendo instrumento de bendición. Esa promesa me da seguridad para proclamar con firmeza, este hogar no es territorio del miedo, no es terreno del enemigo, es territorio del Altísimo. Y no se trata solo de palabras. Esta confesión debe acompañarse con acciones que la respalden. No puedo proclamar que mi casa es de Cristo si en ella tolero la mentira, el resentimiento, la falta de perdón. Si de verdad este lugar le pertenece al Señor, entonces debo honrarle en cómo hablo, en cómo trato a mi familia, en cómo administro lo que tengo. Debo ser guardián espiritual de mi hogar, velando para que nada que deshonre a Dios encuentre lugar en él. Recuerdo ocasiones en que he sentido un ambiente pesado en casa, como si hubiera una nube oscura sobre nosotros. En esos momentos no me quedé callado. Me levanté y proclamé en voz alta, esta casa es territorio del Altísimo. Aquí no se establece ninguna obra del enemigo. Aquí solo reina Cristo. Y vi cómo la atmósfera cambiaba, cómo la paz volvía a llenar el lugar. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. También sé que mis hijos necesitan escuchar esta proclamación. No basta con que yo crea en silencio, ellos deben oírme declarar con firmeza que este hogar le pertenece a Dios. Deben ver que su Padre no tiene vergüenza de afirmar la verdad, que no teme llamar a las cosas por su nombre, que no duda en proclamar la victoria de Cristo sobre cada situación. Al escucharme, ellos aprenden a hacer lo mismo y así la fe se convierte en herencia, en un legado que pasa de generación en generación. Cuando digo que mi casa es territorio del Altísimo, estoy levantando un estandarte en medio de la batalla espiritual. Es como poner una bandera en el campo de guerra y declarar, este terreno no pertenece al enemigo, pertenece a Cristo. Y esa declaración no es negociable, no se discute, no se relativiza. Es un acto de obediencia y de autoridad que establece con claridad a quién servimos y bajo qué gobierno vivimos. Sé que habrá ataques, sé que el enemigo no se quedará tranquilo, pero también sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cada vez que proclamo esta verdad, recuerdo que no estoy solo, que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, que la sangre de Cristo cubre mi entrada y mi salida, que su presencia habita en cada habitación. Y entonces mi corazón se llena de paz porque sé que donde Dios gobierna el mal no tiene poder. Así vivo cada día recordando y proclamando esta casa no es mía, es suya. Este espacio no es terreno neutral, es territorio santo. Este hogar no está a merced de las tinieblas, está protegido por la luz de Cristo. Y mientras mis labios lo declaran, mi espíritu se fortalece, mi familia se afirma y la presencia del Altísimo se establece con poder. 3. Aquí no hay lugar para el enemigo ni para el miedo. Cada vez que entro en mi hogar deseo sentir la seguridad de que este espacio está protegido por la presencia del Señor. No quiero que mis paredes se conviertan en un lugar donde el enemigo encuentre refugio, ni en un terreno donde el miedo pueda echar raíces. Por eso proclamo con firmeza, aquí no hay lugar para el enemigo ni para el miedo.
Y no lo digo como un simple pensamiento positivo, lo digo como un decreto espiritual basado en la palabra de Dios, porque sé que Cristo me ha dado autoridad para resistir al diablo y éste huirá de mí. He aprendido que el miedo es uno de los instrumentos favoritos del enemigo. No siempre puede tocarnos físicamente, pero busca invadir nuestra mente con pensamientos de inseguridad, de ansiedad, de desesperanza. Si dejamos que esas ideas se queden en nuestro corazón, terminamos abriendo puertas a la confusión y al desánimo. El miedo paraliza, roba la fe, apaga la confianza en las promesas de Dios. Y cuando un hogar se deja gobernar por el miedo, pronto se convierte en un terreno fértil para las divisiones, para la ira, para la desesperación. Por eso, cada vez que percibo la sombra del temor rondando mi casa, levanto mi voz y digo: aquí no reina la cobardía. Escrito está: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esa proclamación no es una simple repetición, es un recordatorio para mi alma y una declaración contra el enemigo de que en este hogar no tiene cabida. He visto cómo en medio de situaciones difíciles, una enfermedad, una crisis económica, un conflicto familiar, el enemigo aprovecha para sembrar dudas. Susurra frases como: no lo vas a lograr, no hay salida, todo va a salir mal. Y es allí donde debo responder con la palabra: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. No me quedo en silencio porque sé que el silencio da espacio a sus mentiras. Hablo, proclamo, recuerdo en voz alta que este hogar está bajo la cobertura de Cristo y que ningún plan del enemigo tiene poder sobre nosotros. Decir aquí no hay lugar para el enemigo significa establecer límites espirituales claros. Así como ponemos cerraduras en las puertas físicas de la casa para evitar que un ladrón entre de la misma manera, debo cerrar toda entrada espiritual al maligno. Eso implica revisar lo que entra por la televisión, lo que se escucha en la música, lo que permitimos que se diga en nuestras conversaciones. Si en mi hogar se normaliza la crítica destructiva, la mentira, la falta de perdón, estoy dejando ventanas abiertas para que el enemigo actúe. Pero cuando establezco que aquí no se habla maldición sino bendición, que aquí no se guarda rencor sino perdón, que aquí no se alimenta el odio sino el amor, estoy levantando muros que el adversario no puede cruzar. Y no se trata de un esfuerzo humano aislado, se trata de ejercer la autoridad que Cristo ya nos dio. Jesús dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Esa promesa es para mí y para mi casa. Por eso camino por mi hogar y proclamo con voz firme: toda fuerza del enemigo queda anulada en este lugar. Aquí no opera la confusión, aquí no se establece la división, aquí no se queda la oscuridad. Aquí reina Cristo y solo Él tiene autoridad. He aprendido también que el enemigo busca disfrazarse. A veces no se presenta con violencia, sino con sutiles pensamientos de desánimo, con actitudes de apatía espiritual, con tentaciones aparentemente inofensivas. Pero yo debo discernir y estar alerta. Pedro lo advierte: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro 5:8. Yo no puedo bajar la guardia, no puedo vivir distraído. Tengo que estar vigilante, velando con oración y con proclamación constante, recordándole al enemigo que este hogar no le pertenece. Y con la misma claridad con que digo que aquí no hay lugar para el enemigo, afirmo también que aquí no hay lugar para el miedo, porque donde Cristo habita hay libertad.
El amor perfecto echa fuera el temor. El Espíritu Santo llena cada rincón con su paz, y esa paz no depende de las circunstancias externas, depende de la presencia de Dios en medio de nosotros. Aunque afuera haya tormenta, aunque el mundo viva en caos dentro de este hogar, reina la calma del Altísimo. He visto cómo al proclamar estas verdades en voz alta, mis hijos también aprenden a hacerlo. Cuando escuchan que su padre dice, aquí no hay lugar para el miedo, ellos comprenden que la fe no es algo silencioso ni pasivo, sino un escudo que se levanta en medio de la batalla. Y entonces, en momentos de dificultad, los veo repetir las promesas, declarar la palabra, aferrarse a la fe. Esa es la herencia más poderosa que puedo dejarles enseñarles, que el miedo no gobierna donde Cristo es Señor. Sé que habrá intentos del enemigo de regresar. Sé que buscará cualquier resquicio para sembrar nuevamente la inquietud. Pero yo debo mantenerme firme proclamando cada día, cada mañana, cada noche, aquí no hay lugar para ti, Satanás. Aquí no tienes derecho, aquí no tienes poder. Esta casa está cubierta por la sangre del Cordero. Aquí reina el Señor y su paz permanece. Y al hacerlo no solo estoy rechazando al enemigo, estoy alimentando mi fe y recordando a mi familia que nuestra seguridad está en Dios. Vivir así es caminar con confianza. Es entrar a cada habitación sabiendo que no estoy solo, que la presencia del Espíritu Santo llena los espacios. Es poder dormir en paz, sin temor a las sombras de la noche, porque sé que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Es ver cómo el gozo reemplaza a la tristeza, cómo la esperanza vence al desánimo, cómo la luz disipa toda oscuridad. Por eso, con toda convicción proclamo en este hogar, no hay espacio para el enemigo ni para el miedo. Aquí solo se respira la verdad de Dios, aquí solo se escucha su voz, aquí solo se establece su reino. Y mientras esas palabras salen de mi boca, el ambiente se transforma, el corazón se fortalece y la victoria de Cristo se hace visible en cada detalle de nuestra vida diaria. 4. Aquí solo hay paz, gozo y la presencia del Espíritu Santo. Cuando proclamo en voz alta que en mi hogar no hay lugar para el enemigo ni para el miedo, no me quedo únicamente en la negación de lo malo. No basta con expulsar la oscuridad, es necesario llenar ese espacio con la luz. Por eso afirmo con toda mi fe, aquí solo hay paz, gozo y la presencia del Espíritu Santo. Porque la vida cristiana no consiste solo en rechazar las obras del maligno, sino en abrir de par en par las puertas a la plenitud de la presencia de Dios. He aprendido que la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control en medio de ellos. He pasado por momentos de prueba, por noches largas, donde parecía que la angustia no terminaba, y sin embargo, al arrodillarme en oración, sentí una calma inexplicable que me cubría como un manto. Esa es la paz de Cristo, la que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Cuando proclamo que en mi casa solo hay paz, estoy declarando que ninguna tormenta externa puede robar el sosiego que Cristo establece en nuestro interior. El gozo también es esencial. No hablo de una alegría pasajera que depende de las circunstancias, hablo de un gozo profundo que brota del Espíritu Santo. Ese gozo que fortalece en medio de la debilidad, que levanta en medio del cansancio, que enciende esperanza, aun cuando todo parece perdido. Cuando en mi hogar elegimos cantar, adorar, dar gracias, aunque no lo sintamos, el ambiente cambia. El enemigo no soporta un corazón agradecido ni un hogar que eleva alabanzas. Y cada vez que llenamos nuestro espacio con cánticos de gozo, las tinieblas retroceden y la atmósfera se impregna de vida. La presencia del Espíritu Santo es el sello más poderoso.
No quiero que mi casa sea solamente un refugio humano, quiero que sea un santuario donde su Espíritu habite. Cuando el Espíritu Santo se mueve en un hogar, la atmósfera es distinta. Hay amor en lugar de rencor, en lugar de heridas, unidad en lugar de división. Su presencia es la que convence de pecado, la que guía a toda verdad, la que consuela en la tristeza y la que da poder para vivir una vida santa. Yo anhelo que cada rincón de mi hogar sea un altar donde su presencia sea tangible. Sé que el mundo allá afuera está lleno de violencia, de noticias que generan miedo, de voces que intentan sembrar desesperanza. Pero cuando cruzo el umbral de mi puerta, quiero que mi familia sienta otra realidad, la realidad del reino de Dios. Que al entrar digan, aquí se respira paz, aquí hay gozo, aquí sentimos al Espíritu de Dios. Eso es lo que diferencia un hogar cualquiera de un hogar consagrado. No se trata de muebles de decoración o de comodidades, se trata de la atmósfera espiritual que reina en él. Recuerdo que en los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos estaban reunidos, el lugar donde oraban se llenó del Espíritu Santo y todos fueron transformados. Yo creo que lo mismo puede ocurrir en nuestros hogares hoy. Cuando nos reunimos como familia para orar, para leer la palabra, para adorar juntos, el Espíritu Santo desciende con poder, llena la casa de su gloria y aquello que parecía imposible comienza a cambiar. Por eso insisto, no basta con decir que aquí no hay miedo, debo declarar con la misma convicción que aquí solo hay paz, gozo y su presencia viva. He visto cómo mis hijos se contagian de ese ambiente. Cuando la paz reina en casa, ellos descansan seguros. Cuando hay gozo, sus corazones se fortalecen. Cuando la presencia del Espíritu es evidente, sus vidas se moldean sin necesidad de tantos discursos. Porque el mejor sermón que ellos pueden escuchar no son mis palabras, sino el ambiente en el que crecen. Un hogar donde hay paz, gozo y Espíritu Santo se convierte en la escuela más poderosa de fe para la próxima generación. Sé que el enemigo tratará de interrumpir esto. Intentará traer conflictos, sembrar palabras hirientes, provocar discusiones sin sentido. Pero en ese momento debo recordar que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y en vez de ceder al enojo o a la ira, debo levantar mi voz y proclamar: aquí no reinas tú, enemigo, aquí reina Cristo, aquí solo hay paz, aquí solo hay gozo, aquí solo está el Espíritu Santo. Y mientras lo digo, decido actuar conforme a esa verdad, elijo callar, en lugar de herir, perdonar, en lugar de resentir, orar, en lugar de quejarme. He comprobado que cuando la presencia de Dios llena un hogar hasta las visitas, lo notan. A veces alguien ha entrado a mi casa y me ha dicho: se siente algo diferente, aquí se respira calma. Y yo sé que no es obra mía, es obra del Espíritu Santo. Es el fruto de proclamar y vivir esa verdad día tras día. Porque cuando las palabras y los hechos coinciden, el resultado es un ambiente transformado por la gloria de Dios. Quiero que mi hogar sea ese lugar donde cada mañana comenzamos diciendo: Señor, gracias por tu paz, gracias por tu gozo, gracias por tu Espíritu. Que cada noche podamos descansar sabiendo que sus ángeles acampan a nuestro alrededor. Que cada conversación esté impregnada de su gracia. Que cada decisión esté guiada por su sabiduría, y que cada dificultad sea enfrentada con la certeza de que no estamos solos, porque el Consolador habita con nosotros. Por eso levanto mi voz una y otra vez proclamando sin cansarme: este hogar no es del enemigo, no es del miedo, no es del caos. Este hogar está lleno de la paz de Cristo, del gozo que solo Él da y de la presencia transformadora del Espíritu Santo. Esa es la atmósfera que anhelo, esa es la herencia que quiero dejar, ese
Es el testimonio que deseo que perdure más allá de mis días, que se sepa que aquí en este lugar Dios habitó y reinó con poder. He visto una y otra vez cómo la confesión de la palabra de Dios transforma no solo la vida interior de una persona, sino también la atmósfera completa de un hogar. Cuando un creyente se levanta en fe y proclama en voz alta las promesas divinas, algo ocurre en el ámbito espiritual que los ojos humanos no siempre pueden percibir de inmediato. Es como si un viento fresco soplara en cada habitación, disipando la pesadez, trayendo claridad y paz. Esa es la obra del Espíritu Santo que responde a la fe y que marca la diferencia entre una casa cargada de temor y una casa llena de la presencia del Altísimo. He visto familias que sin darse cuenta permitieron que el ambiente en su hogar se tornara oscuro. Discusiones constantes, tensiones inexplicables, miedos que parecían no tener origen. Pero cuando comenzaron a proclamar la palabra de Dios en voz alta, cuando se reunieron en la sala y dijeron juntos, «Esta casa le pertenece a Cristo», las tinieblas retrocedieron. Fue un cambio tan evidente que ellos mismos lo reconocieron. El peso en el ambiente desapareció, la paz volvió a llenar cada rincón y hasta las conversaciones entre ellos comenzaron a ser diferentes. La atmósfera espiritual en un hogar no es un detalle menor. Es el terreno donde se libra una batalla silenciosa y cada proclamación de fe levanta un muro que el enemigo no puede atravesar. El enemigo odia escuchar la palabra de Dios pronunciada con fe. Lo sé porque la Escritura misma nos enseña que huye ante la autoridad del nombre de Jesús. No soporta un ambiente donde Cristo es exaltado. Cuando un padre o una madre se levantan temprano antes de que la familia despierte y caminan por los pasillos declarando en voz alta, «Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará», en ese momento las fuerzas de las tinieblas son confrontadas y obligadas a huir. Puede que nadie más lo vea, pero en lo espiritual ocurre un choque. Una victoria que se manifiesta en lo visible a través de la paz, la armonía y la unidad que regresan al hogar. Recuerdo a un hombre que me compartió cómo cada noche su casa se llenaba de miedo. Sus hijos tenían pesadillas, su esposa sufría de ansiedad y él mismo sentía una carga inexplicable al entrar por la puerta. Le dije que comenzara a proclamar el Salmo 91 en voz alta, habitación por habitación, noche tras noche. A la semana siguiente, me llamó con lágrimas en los ojos, diciendo que sus hijos dormían tranquilos por primera vez en meses. ¿Qué había pasado? La palabra fue declarada y el enemigo huyó. Esto no es teoría abstracta, es una realidad espiritual. La confesión de fe cambia la atmósfera de un hogar y establece un refugio bajo la cobertura del Señor. Cuando proclamamos, no lo hacemos para convencernos a nosotros mismos, sino para ejercer la autoridad que Cristo nos dio. Es un acto de fe que desarma los planes del enemigo. Él puede intentar sembrar temor, traer división o levantar conflictos, pero cuando se levanta la voz del creyente y se dice, «Escrito está», esas obras pierden su poder. He visto cómo matrimonios al borde de la ruptura comenzaron a proclamar juntos las promesas de Dios, y con el tiempo lo que era un campo de batalla se convirtió en un lugar de restauración. El cambio no vino de estrategias humanas, sino del poder de la palabra pronunciada en fe. Y aquí está la clave: no basta con haber escuchado que esto funciona. Es necesario practicarlo todos los días. La victoria en la cruz ya fue ganada, pero corresponde a cada creyente apropiarse de ella, declararla y vivirla. Si permanecemos en silencio, el enemigo llenará ese vacío con sus mentiras. Pero si abrimos nuestra boca y proclamamos la verdad de Dios, establecemos un cerco de protección.
Cada declaración se convierte en un recordatorio al enemigo de que no tiene poder aquí porque Cristo ya triunfó. La atmósfera en tu casa puede ser transformada si eliges hoy levantarte en fe y proclamar. Puede que al principio no notes grandes cambios, pero con perseverancia verás cómo la oscuridad retrocede y la luz del Espíritu Santo llena cada rincón. Recuerda, el enemigo huye cuando escucha la voz de un hijo de Dios proclamando la palabra con convicción. No es tu voz lo que lo hace temblar, es la autoridad de Cristo respaldando cada palabra que sale de tus labios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has entendido la importancia de proclamar la palabra en tu hogar, te invito a dar un paso de fe. No te quedes solo con escuchar. Aplica lo que has aprendido, proclámalo hoy mismo en tu casa. Y si esta enseñanza ha sido útil para ti, deja tu comentario y comparte este video con alguien más que lo necesite. Dale me gusta y suscríbete al canal porque juntos estamos aprendiendo a vivir en la victoria que Cristo ya aseguró para nosotros y no quiero que te pierdas lo que Dios seguirá revelando en los próximos mensajes.